Vamos a comenzar. Esta presentación va a tener como ejes centrales estos aspectos que estoy poniendo. O sea, estoy poniendo, digamos, el temario de la presentación, pero tipo un mapa mental, ¿no? O sea, más que texto. Porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando un poco, de manera muy breve, muy concreta, de la respuesta inmune anti-SARS-CoV-2. Más que anti-SARS-CoV-2, respuesta inmune antiviral. Solo a modo de introducción, y repito, para los que ya tuvieron el curso de inmuno, esto solamente es un recordatorio, para los que no, bueno, los estoy actualizando un poco para que entiendan de qué vamos a hablar hoy. En un segundo momento vamos a hablar de la evolución del concepto de inmunoterapia. También le vamos a dedicar poco tiempo a este tema, pero para que entiendan el abordaje que existe hoy contra el SARS-CoV-2, de las estrategias de inmunoterapia que están en activo. En tercer lugar, vamos a hablar particularmente de los candidatos vacunales, algunos ya registrados, y el eje central de la presentación, digamos, lo que va a estar desde principio a fin en la presentación es hacer notar el valor que tiene la vacunación, la vacunología, algunos aspectos de vacunología básica vamos a conversar, algunos aspectos incluso de historia, pero el eje central, repito, es incidir, al menos en mi mensaje, en el valor que tiene vacunarse hoy como un aspecto, digamos, de relevancia personal, pero sobre todo, y esa es una frase que vamos a ver después, desde la perspectiva del deber social que tenemos cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el eje de la presentación. El impacto de la vacunología, discúlpenme esto, por más que uno quiere, no sé por qué me ha pasado así, desde que estoy preparando la presentación, se supone que aquí saliera una lámina de Edward Jenner, pero no importa, esto pasa en las mejores familias, no sé por qué no sale. En cualquier caso, lo que tiene esta lámina, para empezar a hablar de vacunología preventiva, y fíjense que uso el término vacunología preventiva, porque hoy los avances de inmunoterapia han llevado a estrategias vacunales terapéuticas, por ejemplo, en cáncer, o sea, los pacientes con cáncer, en algunos tipos de neoplasias y con algunos tipos de mayor o menor éxito, digamos, pueden recibir estrategias de vacunación terapéutica, o sea, ya son pacientes enfermos con cáncer y reciben una terapia vacunal. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la vacunología preventiva. Y cuando hablamos de vacunología preventiva, hay que empezar a hablar de la imagen que no sale acá, pero no importa, de Edward Jenner, que como saben, a finales del siglo XVIII y del inicio del siglo XX, fue el que, digamos, reunió la mayor información organizada y tuvo la primera experiencia práctica de un proceso de vacunación, en este caso contra la viruela. Ustedes saben que, bueno, la manera en que él lo hizo como cualquier buen investigador, como deben ser ustedes, para desarrollar un proyecto de investigación, y es en base a la observación. Él se dio cuenta que las señoras que ordeñaban las vacas tenían una viruela mucho más suave, digamos, que aquellas que no estaban en contacto con los animales. Y él interpretó que eso era porque las vacas, que también tienen su propia viruela, de alguna manera le transmitían a estas personas una inmunidad, una protección, y de hecho hoy sería el equivalente al utilizar un virus atenuado, por ejemplo, como el de Sinopharm, porque de alguna manera es un virus ajeno a nosotros, pero que estimulaba el sistema inmune de estas personas, le generaba un nivel de memoria, de protección. Estas palabras las pongo yo, él no sabía de memoria inmunológica en ese momento, pero encontró con la observación que eso parecía interesante y utilizó este material que salía de las señoras estas que se infectaban de manera leve, utilizó ese material biológico para transmitirlo, en este caso sobre todo a niños, etcétera, y protegerlos contra la viruela. Esos fueron los albores de la vacunología, que han evolucionado significativamente en los últimos 200 años como nunca en los últimos 30 años, gracias al desarrollo de la tecnología, de modelos animales, modelos de experimentación, tecnología además de equipamiento. Yo siempre digo que los celulares no son el único instrumento que ha evolucionado muy rápido en los últimos 20 años. Tenemos a la mano además un montón de herramientas del mundo de la ingeniería genética, etcétera. Y todo eso de una u otra manera ha tributado a los avances de la vacunología. Y el impacto de la vacunología, acá traigo una lámina de miles que pueden encontrar en la literatura, en este caso es un referente de España, donde se muestra la situación que había de mortalidad en niños menores de 15 años en los años 60 y la mortalidad por un grupo de enfermedades que tienen vacunas preventivas asociadas en el año 2000. Y como ustedes pueden ver, bueno, no tengo que decir nada, es obvio, no hay ni que hablar de los números,
Evidentemente, la situación es diametralmente opuesta precisamente por el impacto que ha tenido, en este caso, estrategias de vacunación en España. Yo creo, y es lo que sustento y es lo que digo en la clase de inmunoterapia en pregrado, cuando dicto el curso de inmuno, que para mí la vacunación con el fin de inmunizar contra agentes infecciosos es sin duda la estrategia inmunológica de manipulación del sistema inmune más reconocida y con mayor impacto en salud pública. Posiblemente lo único que es que sea más barato y que tenga y que haya de hecho tenido más trascendencia en salud pública es el acto de que las personas se laven las manos. Que aunque ustedes no lo crean, fue un cambio radical en la manera en que se manejó la salud a nivel comunitario. O sea, primero cuando la gente empezó a tener agua, a tener jabón y a entender que lavarse las manos quitaba bichos, porque la gente no sabía que tenía bichos en las manos. ¿Está bien? Entonces, más allá de lavarse las manos, la vacunación preventiva contra infecciones, sin dudas, ha sido el mayor impacto y lo que ha tenido mayor beneficio con bajo costo a nivel comunitario, sin dudas. Sin embargo, desde la época de Edward Jenner viene apareciendo información, digamos que contraviene los beneficios de la vacunología. Fíjense, el tema de los movimientos antivacunas y la información y este temor que se le infunde a algunas personas de no te vacunes porque te puede provocar daño, no es algo nuevo. Esta imagen, que sí salió, no sé por qué salió esta y no la de Edward Jenner, esta imagen fue publicada, como dice acá, en 1802. Y en ese momento, digamos, periódico o información que se brindaba a la población, como ustedes ven, aparecen, digamos, imágenes de personas que se han transformado. Si estuviéramos en el mundo, si esta imagen fuera moderna, diríamos de personas transgénicas, que le ha cambiado el fenotipo, que el genoma se ha afectado porque han sido vacunados. Por ahí no se ve, pero yo he visto algunas también de gente con tarros, porque como la base del material con que se vacunaba venía de las vacas, pues la gente decía que les iban a salir tarros. Por lo tanto, lo que sucede hoy con los movimientos antivacunas no es diferente de lo que sucedía hace 200 años atrás. Lo único que es diferente es el acceso a la información. Hay un exceso, fíjense, no solo hay un buen acceso, creo yo que hay un exceso de información y las personas que no están entrenadas en estos temas, porque su formación no los ha acercado al mundo de la vacunología, ni mucho menos, ni de la inmunología, pues reciben una cantidad tremenda de información y el exceso de información muchas veces pareciera que no, pero es dañino. Por lo tanto, repito, este tema de la percepción de la vacuna como algo nocivo no es nuevo, nos viene acompañando los últimos 200 años desde que se empezó a trabajar con vacunas. Lo único que ahora la información está mucho más al alcance de todo por el impacto de las redes sociales, etc. Y ahí viene la frase que le quería decir. O sea, para mí, y este es el mensaje principal, o sea, con este mensaje yo terminaría la presentación. La vacunación, y eso lo vamos a confirmar a lo largo de la presentación, la vacunación es un derecho personal. Cada uno puede tomar la decisión de vacunarse o no, pero lo considero un deber social. ¿Por qué? Porque cuando un individuo se vacuna, está irradiando inmunidad. Y en el entorno de un individuo, y eso es lo que se conoce como inmunidad de rebaño, en el entorno de un individuo pueden haber personas que no pueden acceder a la vacuna por diferentes razones. Adultos mayores con determinadas enfermedades, individuos con inmunodeficiencia, niños pequeños que no acceden a las estrategias de vacunación como las que se están implementando ahora con COVID, pero reciben el beneficio cuando un volumen importante o un número importante de la población se vacuna. Por eso digo, las embarazadas, por ejemplo, que no van a recibir la vacuna. Por eso digo, insisto, en que es un derecho de cada uno de nosotros entender el valor de vacunarse, sin duda, para beneficio personal, pero sobre todo debemos interpretar que eso tiene un valor tremendo a nivel social y que somos mensajeros de salud, digámoslo de alguna manera, si cada uno de nosotros se vacuna. ¿Está bien? Entonces avanzamos. ¿Cuál es la realidad de hoy con respecto a la vacunación? Les decía que el elemento central que va a guiar toda la presentación es entender y transmitir la idea del valor que tiene la vacunación. Fíjense, esa información que está alrededor de las vacunas, no solo en el contexto COVID, estamos hablando en general de la vacunación,
ha tenido un impacto significativo en algunas regiones del mundo. Fíjense que esta información que la extraje de la BBC es a partir de unas encuestas que se hicieron e indica que alrededor, perdón, déjenme activar el puntero, indica que alrededor del 79-80% de las personas encuestadas en todo el mundo, de cualquier región del mundo, considera que las vacunas son elementos seguros. Acá están de acuerdo con vacunarse, eso está en las barras celestes. ¿Está bien? En desacuerdo, el porcentaje es menor, ninguna de las dos, o sea que no sabe, no tiene que decir o que no opina. Ya, y hay un % menor. Pero si ustedes se fijan, aunque el 80% de las personas en el mundo de una u otra manera confían en las vacunas, eso cambia significativamente por regiones, especialmente en los países más desarrollados, en América del Norte, en Europa. Hay una percepción de la eficacia de la vacuna o del valor de la vacuna que llega hasta el 50%. El 50% de los europeos, por ejemplo, consideran que no vale la pena vacunarse. Y esto tiene que ver con muchas razones, no solo con la información que está en las redes y que dan algunos mensajes incorrectos sobre la seguridad de las vacunas, sino tiene que ver con la realidad que se vive en Europa. O sea, para los europeos, las enfermedades infecciosas son algo muy lejano. Ellos viven con sistemas de salud sólidos en condiciones en el cual, como nunca han visto a ningún individuo infectado con tal o con cual patógeno, pues consideran que eso es un elemento alejado de la vida cotidiana de ellos. Y fíjense si eso tiene un impacto o ha tenido un impacto, que acá les estoy mostrando cómo ha sido la reaparición de del sarampión en algunos países europeos. O sea, en el año 2017, miren la explosión de sarampión, que es prácticamente una enfermedad eliminada precisamente por la influencia que tiene ese mensaje nocivo sobre las vacunas. Fíjense, reitero, les estoy hablando no de vacunas COVID, les estoy hablando en general de la percepción que tiene el mundo sobre el acto de vacunarse. Imagínense cuánto de esa percepción afecta a la realidad de hoy, que no solo hay una cantidad tremenda de información, que no solo sobre COVID, estamos incluso las personas que investigan el tema todavía están aprendiendo, sino peor, gente que va o que conoce que va a recibir una vacuna que tiene un desarrollo de 1 año a lo sumo. Y de eso vamos a estar hablando también. Correcto, por lo tanto, todos esos elementos han convergido en la consideración de un número importante de personas de que no sabe si tiene valor o no vacunarse. Y fíjense cuál es la realidad del Perú. La realidad del Perú es realmente complicada y por eso le concedo tanta importancia a esta presentación con ustedes. Por eso les decía que yo no vengo a contarles nada que ustedes no sepan. Yo vengo a organizarles las ideas para que ustedes tengan la capacidad de comunicarlo. En el Perú, hoy, en enero del año 2021, el 50% de las personas dice que no se va a vacunar. El 50%. Pero lo más interesante es cómo ha evolucionado. Si bien en agosto, perdón, el 20% decía que no se iba a vacunar, a medida que fue acumulándose información y a medida, y esto para mí es contradictorio, que el virus fue ganando protagonismo, pues cada vez empezó a crecer más el porcentaje de personas que decide no vacunarse o que cree que no se va a vacunar. Las razones por las que no se va a vacunar, desconocimiento esencialmente. No conocen los efectos secundarios que pueden tener las vacunas. Tienen el temor, justo de lo que dije hace un momento, de que la vacuna se desarrolló muy rápido. Y fíjense que la solución para estos dos aspectos no es una clase magistral de inmunología, no hay que enseñarle a nadie lo que es un linfocito B, ni la memoria inmunológica, no, lo que hay es que darle información a la gente de lo que se sabe acerca de la seguridad de las vacunas, que las evidencias indican que las vacunas que se están ensayando, los candidatos que se ensayan son muy seguros. Y lo segundo es el tema de que la velocidad del desarrollo de la vacuna se justifica absolutamente por una serie de razones que vamos a conversar a lo largo de la presentación. En un momento vamos a hablar del tema. Fíjense que lo que se necesita es información básica. Y de hecho he tenido la oportunidad de estar en alguna actividad con personas, repito, no vinculadas al área de salud, y me dio mucho gusto ese tipo de comunicación e intercambio. Me puso muy nervioso porque es más simple hablarle a profesionales de salud o a estudiantes de medicina que a personas que no conocen del tema. Pero bueno, sobreviví a esa experiencia, ¿no? Y me parece que es muy valioso y bueno, campañas a nivel nacional o en la televisión, etcétera, que lleguen a la gente, me parece que es de mucha importancia. Bien,
Vamos a hacer un alto entonces en esa visión del valor que tiene la vacunación. Repito, aunque va a guiar toda la presentación, pero ahí paramos. Ya, digamos, el panorama que les quería presentar se lo transmití. Y ahora vamos a hablar de ese primer ítem que yo consideré en el tema de la presentación, que tiene que ver con la respuesta inmune efectora contra virus. Y fíjense que no hablo contra SARS-CoV-2, les estoy hablando contra virus, porque repito, lo que quiero es homogenizar un poco el conocimiento alrededor de este tema. No sé si todos ustedes han llevado el curso de inmuno o no, entonces por eso voy a homogenizar y si no al menos recortamos. Fíjense, en la respuesta antiviral, sea cual sea el virus, de una u otra manera se vinculan 4 actores fundamentales. 2 de ellos tienen que ver con la inmunidad innata. Recuerdan esa inmunidad inmediata que viene con nosotros en la evolución, que es la primera barrera de contención. Y en esa inmunidad innata se vinculan los interferones tipo 1, que son moléculas que tienen una acción directa sobre la replicación viral. O sea, los interferones interfieren la replicación viral. Es tan simple como eso. Tienen el nombre de interferón porque se les descubrió como moléculas que interfieren la replicación viral. El segundo actor, digamos, del sistema inmune, que es muy importante, el sistema innato, son las células NK, asesinas naturales, que son células que matan a las células nuestras infectadas con virus. Recuerden que la NK no mata bacterias, no mata hongos, no mata parásitos, mata solamente a nuestras propias células infectadas con virus y, bueno, también infectadas con algún patógeno o células tumorales. Pero bueno, ese no es un tema que nos ocupa ahora, ¿no? Esos son actores del sistema innato. Inmunidad adquirida, obviamente, los anticuerpos, que son, digamos así, el subrogado funcional del linfocito B. Ustedes saben que la célula B existe esencialmente para producir anticuerpos con capacidad de neutralización, para el caso de lo que nos ocupa, que son los virus. Y además, desde el punto de vista celular, estarían los linfocitos CD8 citotóxicos, que vendrían a ser el equivalente de las células asesinas naturales. Digámoslo así, hay actores innatos y adquiridos con acción humoral y acción celular. Ya ustedes saben también que la inmunidad adquirida es un poco más tardía. Y por eso, por supuesto, cuando usted hace la prueba serológica a un individuo infectado con COVID, el positivo en la prueba serológica aparece al cabo de una semana, porque los linfocitos les toma un tiempo enterarse que hay una infección viral, producir anticuerpos, que haya cooperación TB o lo que sea que tenga que haber. En este sentido, también es importante considerar a los linfocitos T de tipo TH1, aquellos que estudiaron ya inmuno se recordarán que son células productoras de interferón, en este caso un interferón diferente, interferón gamma. ¿Y para qué sirven estos linfocitos? Bueno, esencialmente como coordinadores de la respuesta inmune adaptativa, también para estimular a las células asesinas naturales, para estimular al linfocito CD8 citotóxico, para que el CD8 citotóxico se active y mate, necesita una célula TH1 secretora de interferón gamma, y además los linfocitos TH1 también cooperan con otras células del sistema innato que son muy importantes, como neutrófilos, macrófagos, que son células con una elevada actividad fagocítica y que vienen a barrer tanto con los virus en sí mismos como con las células nuestras que mueren por efecto de la llegada del CD8 citotóxico. Recuerden que es muy importante en la respuesta inmune la contracción de la respuesta, limpiar el terreno. En la medida que el terreno se limpie por efecto de estas poblaciones que acabo de mencionar, pues habrá un control de la respuesta inmune y se limitará estos procesos inflamatorios que lamentablemente ustedes saben que pueden dar al traste con la vida de los pacientes infectados con SARS-CoV-2. En medio de todo esto, si hubiera un alumno mío de inmuno reciente, seguro me decía, profe, le faltó hablar de las dendríticas. Las células dendríticas son las que establecen el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa y son las que le cuentan a los linfocitos T que existe una condición peligrosa, que hay algo, en este caso un virus, que está dañando la región del tracto respiratorio y que deben movilizarse, activarse y movilizarse. Por lo tanto, en esta lámina están representados los que yo considero, los que son actores protagónicos celulares y moleculares de la respuesta inmune antiviral y, por supuesto, contra SARS-CoV. Todos no se activan a la misma vez, sucede como sucede en cualquier película u obra de teatro donde los actores van apareciendo en diferentes momentos.
Así pasa con la respuesta inmune. Obviamente, inicialmente está la respuesta del sistema innato, interferones tipo 1, células NK, y luego de unos días, pues aparece la respuesta inmune adaptativa, que involucra la respuesta de anticuerpo, y repito, es lo que justifica que la prueba serológica empieza a dar positiva, especialmente IgM, después de 5 o 6 días de infección con el virus, si es que el paciente tiene una respuesta eficaz contra el virus, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, este es el picture, la panorámica general de la respuesta inmune antiviral que aplica para el COVID. Entonces, hasta ahora, para SARS-CoV-2, perdón, hasta ahora hemos visto dos momentos en la presentación. En un primer momento, en la percepción del valor que tiene la vacunación, esta condición en la que nos encontramos hoy, que la información que hay en las redes sociales es tan abundante que puede convertirse en desinformación y mover la reacción de la gente hacia un efecto nocivo, negativo en la vacuna. De hecho, el 50% de los peruanos dice que de pronto no se va a vacunar. Vimos eso y por lo tanto reforzamos el valor de la presentación y sobre todo de ustedes como promotores de salud. Eso. En un segundo momento vimos los actores celulares y moleculares del sistema inmune involucrados con la respuesta antiviral, y ahora vamos a meternos en la inmunoterapia, que es el pollo del arroz con pollo. Para hablar de inmunoterapia les propongo esta lámina primero, que presenta la evolución del concepto de inmunoterapia. Inmunoterapia hace 30 años atrás era esencialmente vacunas contra viruela, sarampión, rubiola, no sé, todas las enfermedades, hepatitis, lo que ustedes saben, ¿no? Eso era hacer inmunoterapia. Y de hecho, el desarrollo que se ha acumulado en los últimos tiempos, por lo que les mencionaba, desarrollo tecnológico, modelos animales, etcétera, ha permitido que haya al menos 25 infecciones que de una u otra manera tengan asociado estrategias vacunales. En cada país no siempre se utilizan los mismos esquemas de vacunación, cada país tiene sus características porque depende no solo del sistema de salud, sino de las enfermedades que hay en uno u otro lugar. ¿Está bien? Pero en general, 25 vamos a hablar. Y de estas 20, o sea, voy a mencionar, no vamos a hablar de ninguna, solo las menciono. Y repito, en estas 25 estrategias vacunales incide, bueno, el desarrollo tecnológico que nos permite obtener cada vez antígenos de mejor calidad, técnicas de ingeniería genética para obtener la molécula más inmunogénica, sistemas de formulación y delivery, esto es muy importante. Yo siempre le digo a los alumnos que detrás de cada píldora que ustedes recetan o detrás de cada bulbo inyectable hay varias tesis de doctorado. O sea, hay personas que se hacen doctores en ciencia entendiendo cómo la píldora llega al estómago y se degrada y se libera el medicamento, o cómo la inyección estimula mejor la respuesta tal o más cual. Hay personas que estudian eso, que estudian la manera en que la droga interactúa, la que está en el pulpo, interactúa con el cristal o con la goma de la tapa. Hay doctorados en ese tema. Y eso ha evolucionado muchísimo. Y también, por supuesto, el entender el valor que tienen algunas moléculas dentro del preparado vacunal que no son los antígenos y que son, por ejemplo, adyuvantes, moléculas inmunomoduladoras para, como dice su nombre, modular la respuesta inmunológica y llevarla por el camino que queremos. Por ejemplo, en una respuesta antiviral, llevarla al camino TH1 para el caso de los linfocitos, de manera que estimula los CD8 citotóxicos, que promueva la maduración de la respuesta de anticuerpos, etc. Entonces, ese concepto de inmunoterapia pegado solo a vacunación contra infecciones se ha quedado muy viejo. La inmunoterapia ha evolucionado significativamente y esa evolución implica que hoy se considera inmunoterapia toda estrategia de manejo de la respuesta inmune, no solo para prevenir una infección, sino para tratar una enfermedad instaurada, como es el caso del cáncer, que es lo que más yo he estudiado y lo que he leído, pero también aplica para el caso de autoinmunidad, para el caso de alergias, para enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, en fin, el mundo de la inmunoterapia se ha salido de la caja estrecha que implicaba vacunar para prevenir una infección. Ya eso no es inmunoterapia. El concepto es mucho más amplio y en ese sentido ha intervenido sustancialmente, y no me canso de repetirlo, ya lo he dicho como 3 veces, todos los avances en investigación y los avances tecnológicos. En investigación me refiero a entender, por una parte, cómo funciona el sistema inmune. Yo les puedo asegurar, yo que no soy un tipo tan viejo, soy viejito, pero no tan viejo, cuando yo recibí mi curso de inmunología en el año como pregrado, como alumno de bioquímica,
en el año 1996. La inmunología que me enseñaron a mí dista mucho de la que yo les enseño a ustedes, porque en esos 20 años ha cambiado muchísimo el conocimiento de la respuesta inmunológica, de los actores de la respuesta inmune, y han aparecido muchas nuevas células y moléculas gracias al desarrollo tecnológico. Entonces, por una parte, entender el impacto de la investigación sobre conocer el sistema inmune, pero otro que es muy importante en investigación es que se permite hoy, nos permitimos la posibilidad de conocer cómo algunas enfermedades están relacionadas con la respuesta inmune, que parecían no tener nada que ver. Cuando yo estudié inmuno, la aterosclerosis parecía no tener nada que ver con un proceso inflamatorio, o la diabetes tipo 2 parecía no tener nada que ver con un proceso inflamatorio crónico. Y hoy son enfermedades donde la respuesta inmune o donde el sistema inmune está en la base de la patología, y en consecuencia manipular al sistema inmune implica impactar en el curso de la enfermedad, y eso es inmunoterapia. Y resulta que el COVID o el SARS-CoV-2 ha venido como anillo al dedo. Antes de hablarle de por qué ha venido como anillo al dedo, solo una pequeña digresión para hacer notar, para recordar a aquellos que ya tuvieron inmuno, que la inmunoterapia, ese campo enorme de manejo de la respuesta inmune que busca a veces apagar la respuesta inmune, no activarla, porque si estamos hablando de una inmunoterapia aplicada a autoinmunidad, lo que queremos es apagar la respuesta inmune. Y si estamos hablando de una inmunoterapia en alergia, lo que queremos es cambiar el patrón de respuesta de TH2 a TH1. No es ni siquiera activar la respuesta inmune. O sea, la inmunoterapia es muy amplia y, repito, se divide en dos grandes categorías. La activa, que es de lo que más vamos a hablar hoy, que es toda la que tiene que ver con vacunas, que implica tratar al paciente con algo y decirle al sistema inmune, te estoy dando algo para que lo reconozcas, te actives y te quede en memoria, porque yo sé, sistema inmune, que tú tienes memoria, te quede en memoria, y con esa memoria, cuando te enfrentes al patógeno de verdad, pues responda de manera eficaz. Eso por una parte. Y la pasiva es aquella inmunoterapia donde usted suministra suero hiperinmune, donde usted suministra anticuerpos monoclonales, o donde usted suministra alguna citocina, y lo que está usted buscando es resolver la situación de salud del paciente, manejar su enfermedad, pero no queda memoria. Si usted da el anticuerpo monoclonal hoy, lo tiene que dar mañana, pasado. Bueno, la frecuencia la estoy inventando, ¿no? Pero quiero decir, no queda memoria, no queda rastro de ese tratamiento. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre inmunoterapia activa, que deja memoria, y pasiva, que no deja. Aunque ambas son específicas, por supuesto, porque usted ataca exactamente lo que usted está interesado en controlar. Pero memoria solo queda en la inmunoterapia activa. Y decía que el COVID ha venido como anillo al dedo en este sentido, sin que nadie me venga a matar, estoy hablando muy pegado a la parte de investigación. Repito, no estoy valorando el impacto social porque lloraríamos todo acá. Estoy hablando desde el punto de vista científico, ¿no? Ha venido como anillo al dedo para ponerlos en la mano a los investigadores y al personal de salud, ponerles en la mano un elemento que ha impulsado como nada la inmunoterapia, activa y pasiva a la misma vez. Yo creo que nunca, al menos en mi experiencia personal, había habido una condición de salud que moviera a la misma vez la intención de desarrollar estrategias de tratamiento manejando el sistema inmune y de inmunización con una vacuna, a la misma vez. Inmunización, lo que vamos a estar hablando hoy, vacunas basadas en ARN, antígenos virales, virus inactivados, vectores virales. Tratamiento, utilizar anticuerpos monoclonales directos contra el virus o contra citocinas inflamatorias, que ustedes saben que son un problema. Interferones tipo 1 para interferir con la replicación viral, plasma hiperinmune que viene de individuos convalecientes. Estas son, por mencionar algunas, la lista es mucho más larga, estrategias de inmunoterapia pasiva que han evolucionado o se han implantado a la misma vez que las estrategias o que las intenciones de desarrollar mecanismos de inmunización o candidatos vacunales. Digámoslo así, yo lo veo, si me lo quiero armar en la mente, lo veo como que, ok, vamos a revisar todo, así ha sido de hecho, todo el pipeline, toda la vitrina llena de drogas y anticuerpos que pueden manipular la respuesta inmune, registradas para otras cosas, y vamos a empezar a imponerla en el tratamiento o aprobarla en el tratamiento de pacientes COVID, mientras
se desarrolla la vacuna, porque los tratamientos al paciente COVID son con productos registrados que se conocen, que se han manejado muchos años. Mientras que las vacunas había que desarrollarlas, había que hacer ensayos preclínicos, fase 1, fase 2, etcétera. Por lo tanto, la inmunoterapia pasiva vino a cubrir un área que la activa no podía cubrir porque necesitaba más tiempo. Pero en la concreta, que es el mensaje principal que les quiero pasar con esta lámina, es que la condición de pandemia ligada al SARS-CoV-2 ha enfrentado o ha retado a la comunidad científica y también a la gente que tiene plata, claro, me refiero a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas farmacéuticas, los ha compulsado a desarrollar como nunca en paralelo estrategias de inmunoterapia activa con inmunización y pasiva para tratamiento. ¿Está bien? Entonces ese es un mensaje también muy importante. Ahora, en inmunoterapia pasiva voy a dedicar 2 láminas, creo, no mucho más, porque no es de lo que venimos a hablar. Venimos a hablar más de inmunoterapia activa y vacunas. En inmunoterapia pasiva, ¿cuál es la lógica detrás del tratamiento? Bueno, utilizar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que busquen reconocer antígenos virales y estimular la actividad, por ejemplo, de células fagocíticas, o sea, provocar la ozonización del virus y que sea fagocitado, por poner un ejemplo, que también es muy, muy importante usar anticuerpos monoclonales con acción neutralizante, o sea, anticuerpos que reconozcan, por ejemplo, la proteína S del SARS-CoV-2 específicamente. Esto es un dibujo, o sea, la imagen la cogí de Google, pero el anticuerpo lo puse yo, específicamente anticuerpos monoclonales que se unan a aquellos epítopos o zonas de la proteína S que permitan bloquear o neutralizar la unión de la proteína S a la proteína AC2. Digamos que le cierra la puerta al virus. Esa es una variante. En ese sentido, no solo se han ensayado anticuerpos monoclonales, ustedes saben, porque incluso acá en Perú se está haciendo, y lo vamos a ver después, que hay estrategias de inmunoterapia pasiva basadas en plasma hiperinmune, o sea, individuos convalecientes que ya pasaron la enfermedad, donan su plasma y se le inocula a individuos que tienen generalmente un estado grave de la enfermedad. No es para tratamiento temprano, sino para individuos, así lo indica incluso la FDA o lo sugiere, que sean individuos que estén en condiciones de gravedad los que reciban este tratamiento. Y por ahí, por lo tanto, hay ventajas y desventajas de usar monoclonales o de usar el suero hiperinmune, que sería una terapia pasiva con policlonales. Pero bueno, en esos temas no nos vamos a meter porque no es una clase de inmune. El otro elemento importante es el uso de anticuerpos monoclonales, estos sí monoclonales, contra la tormenta de citocinas, entiendas anticuerpos contra interleuquina 6, los receptores de interleuquina 6, interleuquina 1 beta, todo un pipeline, anticuerpos contra C5, se han explorado incluso inhibidores de las anafilotoxinas del complemento, o sea, todo aquello que genere inflamación ha sido tarjeteado con anticuerpos monoclonales que existían, anticuerpos contra P-selectina para disrumpir el tráfico leucocitario y que no haya inflamación, todo eso se ha ensayado. Y en ese sentido, también con inmunoterapia pasiva, los interferones tipo 1, que de eso estoy escuchando hablar menos. Al inicio de la pandemia se hablaba más, en Cuba, por ejemplo, se usó bastante porque se produce interferón alfa recombinante, y se usó bastante, no sé si todavía se mantiene en la estrategia de tratamiento a los individuos que son diagnosticados, porque siempre se utiliza en etapa temprana, ¿no? Que es cuando se puede controlar mejor la replicación viral. Y por ahí hay otras drogas como anakinra, por ejemplo, que existe mucho antes del COVID y que existe para el tratamiento de cáncer, que en este caso es un inhibidor farmacológico de la interleuquina 1 beta. Se une al receptor de la interleuquina 1 y disrumpe la señal intracelular del receptor, la bloquea y en consecuencia disminuiría, digamos, el contexto inflamatorio. Estas son estrategias de inmunoterapia pasiva. En el mundo, ¿qué se está haciendo con inmunoterapia pasiva? Por ejemplo, hay más de 100, 160 ensayos clínicos relacionados con anticuerpos monoclonales, unos 140 relacionados con el uso de plasma hiperinmune. Esta data la pueden encontrar en este sitio, es espectacular, es muy interactivo, le sale así un mapa mundi y cada bolita azul indica la cantidad de ensayos que se están realizando en los diferentes países y las líneas indican la colaboración que hay, si hay algo importante que está ocurriendo en estos tiempos, colaboración e investigación. Correcto. En el caso particular de Perú, porque además si ustedes acceden a cada país y cliquean en esta página,
pues ven para cada país cuáles son los ensayos, pero además ustedes pueden acceder a cada uno de los ensayos y ver las características de los pacientes, la estrategia terapéutica, todo. Es un sitio espectacular. Y acá en Perú al menos 2 estudios se están haciendo, uno por Salud y uno por la Universidad Cayetano Heredia, que está utilizando en este caso el plasma de individuos convalecientes para tratamiento, como decía yo anteriormente, en pacientes severos, críticos, que es lo que está indicado por la FDA. ¿Está bien? Entonces, eso, inmunoterapia pasiva. Dejamos la inmunoterapia pasiva, que solo tiene como objetivo, repito, pasarles a ustedes la idea de cuánto se ha venido haciendo y reforzar el mensaje de que el COVID ha movido, el SARS-CoV-2 ha movido la investigación en inmunoterapia tanto desde la perspectiva de tratamiento como de lo que vamos a hablar ahora, que es la perspectiva de inmunoterapia activa para cortar la cadena de transmisión, porque lo anterior son individuos con COVID, que usted lo que hace es manejar su respuesta inmune para que no llegue a un estado de gravedad. ¿Está bien? Eso es lo que vimos anteriormente, o un paciente grave para que no fallezca. Pero lo que vamos a ver ahora no es con individuos enfermos, es con individuos que no están enfermos, pudieron haber tenido la enfermedad, pero ya no lo están, y vamos a intentar, o se está intentando inmunizar para cortar la cadena de transmisión. Fíjense un detalle interesante, hay un matiz en el título de la lámina. En las láminas anteriores decía, vamos a regresar, inmunoterapia pasiva y COVID, porque la inmunoterapia pasiva es pacientes COVID. Pero cuando hablo de inmunoterapia activa, no hablo de COVID, hablo de SARS-CoV-2, porque no vamos a aplicar inmunoterapia activa, o lo que vamos a enseñar acá, no es en pacientes COVID, sino en individuos que no se han infectado y que queremos proteger. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la esencia, el corazón de la inmunoterapia activa? El corazón de la inmunoterapia activa es la memoria inmunológica. Si no hubiera memoria inmunológica, no tiene sentido hacer inmunoterapia activa para prevenir infección. Y cuando se habla de memoria inmunológica, aquellos que ya estudiaron inmuno saben perfectamente que hablo de linfocitos B y de linfocitos T. La respuesta inmunológica, me habrán oído decirlo muchas veces en las clases de teoría, es una respuesta inmune cualitativa y cuantitativamente superior. Es una respuesta más rápida, donde se involucra mayor cantidad de células, donde se produce mayor cantidad de anticuerpos, pero donde las células tienen una acción mucho más efectiva, donde los anticuerpos tienen más afinidad, donde la clase de anticuerpos que se involucra es mucho más efectiva que en la respuesta primaria. Por lo tanto, la esencia de las vacunas está en la memoria inmunológica. Cualquier estrategia vacunal que pretenda prevenir una infección como esta mediada por SARS-CoV-2 o cualquier infección, tiene que estimular la respuesta inmunológica. Significa estimular de alguna manera linfocitos T, que se activan de la manera que ya ustedes saben, no voy a dar una clase de inmuno con su receptor, el MHC, etcétera, pero también tiene que activar a los linfocitos B, productores de anticuerpos. Y es muy importante que ese preparado vacunal active ambas líneas celulares. Ya verán ustedes que cuando veamos las diferentes vacunas, en la mayor parte de los artículos se muestra información sobre producción de anticuerpos y secreción de interferón gamma por los linfocitos T. ¿Por qué? Porque es imprescindible estimular ambas estirpes celulares para asegurar que ocurra algo que se llama instrucción TB, que también lo estudian ustedes en el curso básico de inmunología. La capacidad de las células B de producir anticuerpos tipo memoria depende absolutamente de que la célula T la instruya para que produzca anticuerpos de mejor calidad y haya memoria. Si la célula T no se activa, no habrá una eficaz memoria mediada por anticuerpos. ¿Está bien? Por eso es importante activar ambas poblaciones celulares. Bueno, aquí está un poco más de esa historia para entender que la interacción TB permite el cambio de clase, que es lo que se llama cambio de switching de isotype switching o lo que sea, cambio de clase. Por ejemplo, es el cambio de IgG a IgM, que es el que vemos cuando hacemos la prueba serológica. A los 5 días hay IgM. Y la IgG empieza a aparecer día 8, día 10. ¿Por qué? Porque la célula B en su contacto con el virus produce automáticamente IgM. Pero cuando pasa un tiempo y la célula T la instruye y le dice, célula B, ven acá un momentico, te tengo que contar
que esos antígenos que tuviste también los vio la célula dendrítica, me los enseñó a mí y me acaba de explicar con la señal 1, señal 2, señal 3, que no voy a explicar y que ustedes conocen. La dendrítica me contó que se trata de un virus y por lo tanto, querida célula B, te recomiendo que produzcas IgG. Parece que la IgG va a ser muy valiosa. Correcto, entonces la célula B empieza a producir IgG y por eso toma un tiempo que aparezca la IgG. O sea, demora la IgM, pero más demora la IgG. Y lo otro muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando de vacunas es el tema de la memoria inmunológica, que depende de manera muy significativa de la cooperación TB. Y bueno, también la maduración de la afinidad, o sea, los anticuerpos que aparecen después de esta cooperación reconocen con mucha más fuerza a los antígenos del virus en este caso. Y este tema de la cooperación TB es muy interesante. Hay un artículo, esto es de las cosas nuevas que estoy colocando acá, hay un artículo publicado en una muy prestigiosa revista Cell a finales del año pasado, que indica que el virus, el SARS-CoV-2, tiene la capacidad de, estimulo células B, estimulo células T, pero genera una especie de, digámoslo así, de amnesia inmunológica, o sea, destruyo o inhibo la capacidad de que se acumulen células de memoria en el centro germinal, que es el sitio de los órganos linfóides donde van las células de memoria. O sea, el virus tendría una capacidad significativa de afectar la generación de la memoria natural que se debe producir. Y esto es muy importante por dos razones. Primero, porque hay muchas evidencias que ya vienen acumulándose de que la inmunidad contra este virus no es a muy largo plazo. Esto podría explicar por qué tal vez no hay una inmunidad a largo plazo. Y lo segundo es que le da todavía más valor a la vacuna. Yo mismo les confieso que antes de ver este trabajo decía, el individuo que ya estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 tiene la mejor inmunización del mundo, que es la inmunización natural, no necesita vacuna. Pero si esto es verdad y está publicado en una revista donde parece ser verdad, entonces significaría que la vacuna tiene un efecto muy valioso porque estaría promoviendo una inmunidad no deleteria, no como la inmunidad que promueve el virus, que puede ser una inmunidad deleteria en la que no se acumulan células de memoria, mientras que la vacuna sí podría estar estimulando, las vacunas diversas, células de memoria que pueden ser de más larga duración. La duración de la memoria con el virus natural o con cualquiera de las vacunas todavía está por verse. Recuerden que recién empezó las campañas de vacunación y los ensayos clínicos, lo que tienen son apenas unos meses, y por lo tanto queda tiempo para entender el nivel de protección en términos de memoria que nos deja cualquiera de las vacunas que estamos ensayando hoy. No es pánico si la memoria es a mediano plazo. Hay muchas vacunas hoy, como la del virus de la gripe, que la memoria es corta y hay que vacunarse todos los años las personas susceptibles. Es más, teniendo las plataformas que tenemos hoy de desarrollo vacunal, no es terrorífico que tuviéramos que hacer una vacuna. Estoy mencionando cualquier ejemplo, una vacuna Pfizer 1 que tenemos hoy, después la 2, después la 3, y tenemos que generar diferentes generaciones de vacunas, digámoslo así, teniendo las plataformas establecidas, porque tendríamos que entender cómo evoluciona el virus, qué nivel de inmunidad a mediano plazo queda, y por lo tanto lo que está creándose hoy es una plataforma vacunal que es el principio de lo que pueden ser generaciones de vacunas, pero en un contexto mucho más cómodo, con un control de la infección, en el cual la plataforma ya se ha demostrado que es segura y en el cual la población confía en las estrategias vacunales. Todo eso es muy importante, pero repito, insisto, este artículo es particularmente interesante, pueden buscarlo, porque habla del valor del impacto deleterio que puede tener este virus en la memoria inmunológica y en consecuencia refuerza el valor de una vacuna que estimula memoria, pero no tiene el efecto deleterio del virus. Bueno, por arriba mencionarles que las vacunas tienen diversos componentes, ya saben, tienen el antígeno como tal, adyuvantes, inmunomoduladores. Si es una vacuna, que no es el caso de las que se están desarrollando ahora, que no lleva proteínas, no estoy mencionando las de ARN mensajero porque ahí es un poquito más complicado, lo vemos después, pero el resto no se basa de pronto en carbohidratos, etcétera, que podrían llevar proteínas transportadoras
para favorecer la interacción TV. No es el caso de las vacunas que nos ocupan, pero bueno, componentes generales, como decía, es muy importante también entender cuál es el esquema de administración, si pongo 2 dosis, cada qué tiempo, por qué vía la inoculo, todo eso es importante porque todo eso, tanto los componentes como el esquema de administración y la vía de delivery, permite maximizar la efectividad de la respuesta inmune y sobre todo asegurar la generación de memoria. Lo otro muy importante en el desarrollo de una vacuna es toda la investigación que se hace, no solo la preclínica obvia, sino la investigación clínica que ustedes saben, y ahora, eso es otro tema que ahora de pronto todo el mundo en el planeta maneja, está en fase 1, está en fase 2, está en fase 3, cada fase tiene sus objetivos, tiene diferentes niveles de personas enroladas, en este caso son voluntarios sanos, hay otras enfermedades como en cáncer que usualmente se enrolan enfermos, aquí son voluntarios sanos y bueno, como ustedes saben, en cada fase de la investigación clínica tiene objetivos diferentes, cantidades de personas diferentes, busca primero seguridad, luego inmunogenicidad, luego comparar con placebo, o sea, están todos estos niveles que permiten finalmente evaluar la eficacia de los diferentes preparados vacunales. Es un elemento importante entender esto que voy a decir ahora. Lo que se está haciendo con vacunas para SARS-CoV-2 no es nuevo. Las plataformas vacunales que se están ensayando son conocidas, probadas tanto en eficacia como en seguridad desde hace muchísimo tiempo. Tanto el uso de patógenos completos que se utilizan en este tipo de vacunas, el uso de porciones de patógenos, o sea, proteínas inmunogénicas, o el uso de material genético, se ha venido utilizando. No son plataformas nuevas. Este es un mensaje importante que hay que transmitir a la población, sobre todo aquel que teme, como el 30% de los peruanos, que temen que estén, digamos, implementando estrategias terapéuticas de vacunación después de meses de desarrollo, cuando ellos saben y han oído toda la vida que un medicamento toma muchos años. En este caso, una cosa que ha cortado mucho, que ha disminuido ese tiempo es, primero, el uso de plataformas vacunales conocidas. Es, quito el virus de la hepatitis y pongo el SARS-CoV-2, quito el citomegalovirus y pongo el SARS-CoV-2, quito la viruela y pongo el SARS-CoV-2 o la polio. No sé, estoy hablando de manera muy metafórica, pero lo que quiero hacerles pasar el mensaje que son plataformas conocidas y ensayadas en cuanto a eficacia y seguridad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que considerando que hay 100 millones de personas infectadas que se conozcan, o sea, 1 de cada 70 personas en el planeta ha estado infectada con SARS-CoV-2. 1 de cada 70. Increíble. Eso, por una parte, ha hecho que toda la comunidad científica, la comunidad de atención de salud pública, los gobiernos, a todos los niveles, en todos los países se hayan movilizado para resolver esta situación y en consecuencia, como nunca, ha habido recursos humanos, recursos financieros, ha habido cooperación en investigación, en desarrollo productivo, como nunca. Por lo tanto, es obvio de alguna manera que estas vacunas no se demoren 20 años en llegar a nosotros. Porque primero hay una premura, obviamente, y segundo, esa premura está calzada porque sabemos hacer vacunas, usamos herramientas conocidas, tenemos más dinero que nunca y todos los investigadores del planeta, estoy exagerando, claro, trabajan de alguna manera en este tema, como nunca. ¿Está bien? Entonces, fíjense si es así, este dato es bien interesante. En abril se publicó este paper que yo lo utilicé para un artículo que saqué en Horizonte Médico relacionado con el tema de COVID, se llama, lo pueden buscar por ahí en Horizonte Médico, se llama SARS-CoV-2 y sistema inmune, una batalla de titanes, algo así le puse. Si ustedes leen ese paper, parece un cuento, porque lo que había de conocimiento alrededor del sistema inmune y SARS-CoV-2 en abril del año pasado o mayo era un chiste comparado con lo que hay hoy. Pero bueno, ese es el riesgo de publicar temprano, ¿no? Entonces, que no lo hice yo, además lo hicimos igual varios compañeros del grupo de inmunología, de la Facultad de Medicina, los mismos que escribimos el libro. Bueno, total, en ese momento, fíjense lo que había alrededor de inmunoterapia, vacunal y SARS-CoV-2. Ensayos clínicos fase 1, nada más había fase 1, 6 en fase 1. Preclínica, o sea, ensayando en el laboratorio con ratoncitos, etcétera, 18. Y los demás explorando, ver qué diablos hacían. En abril del año 2020. Hoy, bueno, o ayer, ¿no? Día 11. Esto lo pueden buscar, está muy interesante este sitio también.
que es auspiciado por el New York Times, que tiene además una cantidad de información tremenda. Bueno, no importa. Como ustedes ven, fase 1, 37 vacunas, fase 2, 27, fase 3, 20, autorizadas, aprobadas. O sea, en 10 meses pasamos de aquí a aquí. Y estas son las vacunas que han tenido mayor desempeño en términos de las pruebas que se han hecho, la eficacia que se les ha encontrado, la capacidad productiva que hay detrás de las vacunas, eso es un elemento importante que vamos a ver después, y la aprobación que han tenido en diferentes territorios, ¿no? Como ven, incluso hay 4 vacunas que se han abandonado. Una de ellas se abandonó en Australia hace algunos meses porque las personas que habían sido vacunadas desarrollaron anticuerpos contra una proteína de HIV. O sea, las moléculas que se utilizaron del virus tenían una alta homología con proteínas de HIV, y de pronto estas personas inmunizadas, claro que no tienen HIV ni tienen nada, pero tienen anticuerpos contra el HIV, y por lo tanto, si usted le hace una prueba de HIV, le da positiva, ¿no? Con anticuerpos HIV. Se abandonó esa vacuna, y las otras 3 que se abandonaron, según revisé, son en laboratorios europeos, y en todos los casos se abandonaron porque la inmunogenicidad, o sea, la cantidad de anticuerpos que desarrollaban, no era equivalente a la que desarrollan los pacientes que se enferman naturalmente, que esa es una medida que se está utilizando como referente y la vamos a ver después. Entonces aquí están estas vacunas que todos conocemos: Pfizer, Moderna, la vacuna de Gamaleya esta que es Sputnik 5, la rusa, o por AstraZeneca, las vacunas chinas que no son solo Sinopharm, hay otras vacunas. Si se fijan, Sinopharm tiene como 2 variantes, porque Sinopharm, como veremos después, se basa en virus inactivado y depende de cuál es el virus que usted utilice, y entonces 2 variantes, una con un virus de Beijing y una con un virus de que se colectó en Wuhan, ¿no? Entonces estas son las vacunas que han tenido más desarrollo y pueden acceder a este sitio, repito, y buscar información. Incluso si ustedes dan clic en cada uno de estos apartados acá, pues les sale cada una de las vacunas en qué estado está, de desarrollo, etcétera. Muy, muy interesante. La cantidad de información que hay es increíble. Esto viene también de ese sitio que les mencioné, del Mapa Mundi, como ven, pero en este caso se refiere no a ensayos de inmunoterapia pasiva con anticuerpos, sino a inmunoterapia activa con estrategias vacunales. Y si ustedes se fijan, bueno, se está trabajando mucho en todos lados. Aquí Perú dice 8. Si usted cliquea aquí en Perú, va a ver la lámina que les voy a mostrar después. Correcto, fíjense, aquí es muy obvio cuánto ha evolucionado este corriente de la lámina anterior cuando yo comparé lo que estaba pasando en abril del año pasado con lo que pasa hoy, ¿no? Entonces son los registros que hay, no registros de medicamentos, sino registros de ensayo. O sea, que la OMS registra que se está haciendo tal o más cual ensayo con una estrategia vacunal del país. Y es obvio cuánto ha crecido. Repito, si usted da clic acá en Perú, se va a encontrar con este gráfico, esta información, que indica la colaboración que tiene Perú con el resto de los países. Fíjense, todos estos sitios de otra manera están colaborando con Perú en los ensayos que se están haciendo, y estas son las estrategias que se están probando. La que dice acá de Cayetano es la de Sinopharm, y está la de AstraZeneca, y está esta de CureVac, que vamos a mencionar después brevemente, sobre todo que se está ensayando acá en Perú, que tiene que ver con, si ustedes ven, CureVac tiene fase 2, pero ya está terminada la fase 3, y es una vacuna basada también en ARN mensajero. Esta es la realidad de Perú. ¿Está bien? O lo era hasta hace 15 días, porque esto cambia constantemente, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa fue la cuestión general. ¿Cuál es el panorama general? Ahora vamos a entrar en detalle en las vacunas, y lo que me queda hablando son 20 minutos, espero, no más, para no cansarlos tampoco. Entonces, vamos a hablar ahora de las vacunas. ¿De qué manera ordenada vamos a estar hablando de vacunas basadas en ARN mensajero, vectores virales, y luego vamos a hablar de la vacuna de Sinopharm, que no se basa ni en una ni en otra estrategia? Ya saben que las vacunas líderes, si se quiere, basadas en RNA mensajero, son la de Moderna y la de Pfizer, que la hace con BioNTech, o sea, no solo Pfizer. Estas 2 vacunas o preparados vacunales se basan en la utilización de un segmento del ARN mensajero viral, particularmente aquel que codifica para la proteína S del virus. ¿Está bien? Entonces los individuos se vacunan con este preparado, y por eso les decía hace un rato cuando hablábamos de antígenos que las vacunas de ARN mensajero eran algo especial, porque la vacuna de ARN mensajero, lo que usted recibe no es el antígeno en sí mismo. Usted recibe el material genético en forma de ARN mensajero, que luego en el ribosoma de sus células sintetiza la proteína S viral
y luego esa proteína S que usted mismo produce es la que estimula el sistema inmunológico. Estimula los anticuerpos, la célula B para producir anticuerpos, los linfocitos T, etcétera. O sea, es una estrategia vacunal muy interesante en la que incluso el antígeno hay que el material genético hay que protegerlo. Normalmente uno cuando habla de vacuna, uno dice, bueno, tienes que buscar una molécula muy inmunogénica que genere peligro y que dé señales de peligro al organismo para que el sistema inmune se activa. Aquí es al revés. Aquí el ARN mensajero tiene que estar muy escondido en una estructura lipídica muy guardadito, porque el sistema inmune no lo puede ver. Porque lo que tiene que ocurrir es que esta estructura liposomal entre a su célula, se libere el ARN mensajero, se forme la proteína S y ahí es que el sistema inmune se activa. Por lo tanto, hay que proteger muy bien el ARN mensajero. Y de hecho, la diferencia entre la vacuna de Moderna y de Pfizer está en el lípido o la membrana lipídica, el linfosoma, que protege el ARN mensajero. La información genética de ambas vacunas esencialmente es la misma, el material genético que se usa, pero lo que cambia es el lípido que protege a ese material genético, ¿está bien? Y que tiene funciones, repito, para el delivery, de lo que tanto hemos hablado, funciones para estabilizar el RNA mensajero y protegerlo, y luego facilitar su liberación en el interior de la célula, ¿está bien? Entonces, con estas vacunas hay mucho, es parte de la información esta que está dando vuelta y es parte de, digamos, esa imagen que puse de 1802 de las personas que se transformarían genéticamente por el tratamiento que le iba a hacer Edward Jenner con este material que estaba colectando de la vaca. Bueno, lo mismo está pasando con las vacunas basadas en ARN mensajero. Y la información que hay que pasarle a la gente no solo es la anterior que les enseñé, de que ese ARN mensajero no se inserta en el genoma, que lo que hace es ir al ribosoma, y en el ribosoma se sintetiza la proteína, eso por una parte. Pero si insisten mucho, bueno, la otra manera de decirles es que tienes miedo a hacerte un transgénico, que cambien tus genes. Bueno, te tengo la mala noticia de que nosotros somos ya transgénicos. En nuestro genoma hay un porciento muy pequeño del material genético que codifica aquellos genes que no son valiosos. El resto es material genético regulador, que tiene, incluso que proviene de virus, de retrovirus endógenos humanos, como el 9% de la información genética. O sea que tenemos infecciones virales que en nuestra vida nos dejan restos de material genético viral y que nos hemos ido incorporando a nuestro genoma. Eso es lo primero. Lo otro es que tenemos 10 veces en nuestro organismo más células bacterianas que nuestras propias células. 10 veces más. Y esas bacterias que conforman la microbiota, junto con virus y hongos, que también son parte de la microbiota, que están en el intestino fundamentalmente, pero en otros también, en otras regiones, interactúan con nosotros, intercambian información con nosotros, son extremadamente importantes en regular nuestra función del sistema inmune, por ejemplo, y son miles de millones de bacterias que no somos nosotros y nos están controlando la vida. Y por último, el tema epigenético, lo que comemos, la quinoa, la maca, la hamburguesa de Bimbo, la pizza de Pizza Hut, la carne de res más buena que uno pueda comerse, no importa, impacta en la microbiota, impacta en la regulación de la respuesta inmune, impacta en la regulación de la expresión genética, como impacta la luz del sol que recibimos, todo que es la epigenética que influye en esa influencia ambiental en la regulación de nuestros genes. Por lo tanto, ese mensaje de que te van a cambiar los genes, bueno, no solo es poco real, porque la vacuna no hace eso, porque no lo puede hacer aunque quiera, sino que además nuestros genes ya están cambiados. Cuando vivimos, cambian nuestros genes por la luz que recibimos, por el aire que respiramos. Entonces es un mensaje muy importante por la comida que nos comemos. Entonces, la vacuna Moderna, no la voy a explicar más, como dije anteriormente, material genético, entra a la célula, se producen proteínas, se expresan en MHC1, los linfocitos T se activan, las células dendríticas capturan esa proteína, estimulan linfocitos T, por supuesto, es lo primero, el priming. Las células B reconocen la proteína cuando se secreta, se produce activación y producción de anticuerpos, lo que pasa, ¿ya? Esta vacuna de Moderna ha demostrado que es inmunogénica, o sea, cuando estudiaron la respuesta de anticuerpos contra no contra el ARN mensajero, sino contra la proteína S que el ARN mensajero codifica,
se demuestra que independientemente de las dosis ensayadas, hay producción de anticuerpos contra esa proteína. Y lo más interesante, esa producción de anticuerpos es equivalente a la que produce un individuo enfermo con COVID. O sea, tomaron el suero de individuos que habían estado con la enfermedad, o sea, con pacientes que se infectaron de manera natural, y el título de anticuerpo que desarrollaron es equivalente al que desarrolla la vacuna, al que induce la vacuna. Eso es muy bueno. Y más bueno aún es que esos anticuerpos son neutralizantes, bloquean la capacidad infectiva del virus y lo hacen también a un nivel equivalente al que provoca el suero de los individuos convalecientes. Esto es una prueba muy valiosa y por eso les decía que hay 3 vacunas que se retiraron, porque cuando midieron esto, no encontraron que hubiera una equivalencia entre la inmunogenicidad que estimulaba y la que estimulaba el virus de manera natural. En el caso de la vacuna Pfizer, los resultados son más o menos similares. Se utilizaron diferentes dosis del preparado vacunal. Independientemente de la dosis, cuando se hizo un seguimiento a los pacientes, se observó un incremento de la respuesta de anticuerpos con respecto al prevacunados. Aumentaban los anticuerpos contra el virus. Aquí están los individuos sanos, sanos o convalecientes, que también, como ustedes ven, la respuesta de anticuerpos en un individuo infectado con el virus es equivalente a la que produce la vacuna Pfizer. Incluso estos anticuerpos son contra la región de la proteína S que se une a AC2, el dominio de unión a la molécula AC2, lo cual habla muy bien de que son anticuerpos con una elevada actividad neutralizante. Y efectivamente ellos lo confirman. Cuando miden los títulos neutralizantes, son equivalentes los que provoca esta vacuna con respecto a la neutralización que provocan los anticuerpos que están en un individuo convaleciente. Esto es una comparación también muy importante. Y este dato que muestro acá es muy bonito porque, como dije anteriormente, si la mayor parte de los anticuerpos que ellos miden son contra el sitio de unión de la proteína S a AC2, entonces tiene mucho sentido que haya neutralización. Y así es. Ellos encuentran una correlación casi perfecta entre la cantidad de anticuerpos IgG que tiene un individuo y su capacidad de neutralizar. Significa que casi todos los anticuerpos son neutralizantes. Usted tiene, estoy hablando metafóricamente, tiene 10 anticuerpos, 9 neutraliza, tiene 100, 90 neutraliza, tiene 1000, 900 neutralizan. Casi todos sus anticuerpos, los que induce esta vacuna, tienen capacidad neutralizante. Y lo otro importante, que es coherente con lo que hablamos hace varias láminas, en esta vacuna de Pfizer se confirma que el tratamiento estimula la producción de interferón gamma tanto por los linfocitos CD4 TH1 como por los linfocitos CD8 citotóxicos. Se estimula la actividad de los linfocitos T, y aquí se ve también en un ensayo de citometría de flujo la producción de interferón gamma y la producción de interleuquina 2. En el caso de los linfocitos CD8, bueno, producen interferón gamma, los CD4 producen interferón gamma, y además, lo otro que miden es la producción de interleuquina 4, que es un patrón TH2, que no ayuda a la respuesta antiviral, y como ven, interleuquina 4 no hay ninguna. Aquí no hay que saber de citometría. Usted ve manchitas aquí y no ve manchitas aquí. Si no hay manchitas acá, es que no hay interleuquina 4. Si hay manchas acá, es que hay interleuquina 2 e interferón gamma. Listo, es lo que hay que saber. La vacuna Pfizer activa la respuesta de anticuerpos, provoca anticuerpos neutralizantes, estimula anticuerpos neutralizantes y además activa la respuesta celular. Lo otro muy importante es que es muy segura. Cuando hicieron la evaluación de la seguridad en individuos menores de 55 años o adultos mayores, bueno, más de 55, adultos mayores, más de 60, 65, encontraron que la sintomatología como efecto secundario era menor. Eventos locales, en este caso que ensayaron, también ensayaron efectos sistémicos, pero en el caso de los eventos locales, como ven, son muy poco significativos, o sea, prácticamente nada, que te duele un poquito, que se te inflama un poquito, nomás lo normal de un pinchazo. Y lo más importante es la eficacia, que supera el 90%, y esto es la comparación entre los individuos que recibieron placebo. Por supuesto, todos estos ensayos son a doble ciega. Ni el médico, ni el paciente o el voluntario saben lo que se están inoculando. Puede estarse inoculando placebo o estarse inoculando vacuna, y para eso el individuo que se enrola en el ensayo clínico firma un consentimiento informado donde dice: señor, le estamos diciendo que usted puede recibir placebo o vacuna. ¿Está de acuerdo? Sí.
y usted firma. ¿Ya? Eso es un ensayo imprescindible para evaluar la eficacia de un preparado vacunal en este caso. Ellos encuentran, esto aquí lo que representa es cuántos individuos se enferman de COVID si reciben vacuna Pfizer o si reciben placebo. Como ustedes ven, la diferencia es abismal. Si bien hay algunos individuos que reciben la vacuna Pfizer que desarrollan la COVID, posteriormente me refiero, en el caso de los placebos, el número de individuos que desarrollaron COVID fue significativamente menor. ¿Está bien? Eso lo llevó, repito, a un 90% aproximadamente de eficacia. Para cerrar con el tema de ARN mensajero, hago mención a esta vacuna CureVac, que está haciendo estudios acá en Perú. Ellos en diciembre anunciaron al mundo que iban a hacer los ensayos fase 3 en América Latina y Europa, fase 2-3 en América Latina y Europa. Bueno, ahí ese es el caso de Perú incluido. Y bueno, en este caso, repito, es una vacuna, como indica acá el logo de la empresa, es una vacuna que se basa también en material genético, en ARN mensajero. Es una plataforma que se está explorando bastante. La segunda plataforma de la que les voy a hablar es la de vectores virales. Vectores virales, ¿qué significa? Usted coge un vector de un virus que no nos causa una enfermedad y en ese vector coloca información del virus que nos interesa. En este caso, de la proteína S del SARS-CoV-2. Y usted inocula este preparado que contiene el vector viral en un individuo y ese individuo produce la proteína viral, también lo que no con ARN mensajero, sino a partir de ese vector viral, y eso conduce igual a una inmunogenicidad por esa proteína que usted genera. Aquí el ejemplo que estoy poniendo es el de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que utiliza un vector adenoviral que viene de chimpancé, pero no se ha explorado solamente en esta vacuna, la vacuna de Sputnik, la rusa, que recientemente publicó la fase 3, que la voy a comentar. También se basa en esta estrategia, pero no utiliza un adenovirus de chimpancé, un adenovirus humano que no provoca daño en las personas, pero se basa esencialmente en esta misma estrategia, ¿no? O sea, por lo tanto, fíjense que hablamos de vacuna Moderna, Pfizer y CureVac, que utilizan estrategias similares, vacuna Oxford y Sputnik, que utilizan estrategias similares. Resultados, bueno, aquí están las características generales del esquema de vacunación, etcétera. Los resultados de la vacuna de Oxford están publicados en Lancet y los de el Sputnik también en Lancet más recientemente. En el caso de Oxford, los resultados, se me olvidó, en el caso de Moderna estaban publicados en Lancet también y Pfizer estaban en New England Journal of Medicine, si no me equivoco. Bien, entonces, o sea, todas son revistas de punta. O sea, estas revistas que yo estoy mencionando, New England Journal of Medicine y Lancet, es lo mejor en el campo de investigación clínica, me refiero. ¿Está bien? Entonces, la de Oxford AstraZeneca es una vacuna que también es inmunogénica. Cuando se compararon igual en la presencia de anticuerpos en individuos convalecientes o en individuos vacunados, el nivel de título de anticuerpos es equivalente. Eso es un primer elemento positivo. Lo mismo pasa con aquellos anticuerpos neutralizantes. Cuando comparan convalecientes con aquellos vacunados, pues también encuentran un nivel de equivalencia en la capacidad de neutralización. Y una vez más, en esta vacuna, la de Oxford AstraZeneca, ensayan la producción de interferón gamma por parte de los linfocitos T y encuentran que hay producción de interferón gamma. En este caso, el ensayo no incluyó un placebo tipo solución salina. En este caso, este ensayo estuvo muy bonito e incluyeron una vacuna irrelevante, en este caso contra Neisseria meningitidis, de tal manera que la sintomatología del paciente, por ejemplo, los efectos secundarios, tuvieran características similares, o sea, fuera una inyección con un preparado vacunal que provocara también la misma alteración a nivel del tejido que recibe la vacuna. En ese sentido se diseñó muy bien y como ustedes ven, bueno, acá se ve que no hay títulos de anticuerpos contra la proteína S del virus, obviamente, y tampoco hay producción de interferón de manera significativa, no más que la que hay el día 0 en estos individuos vacunados. Luego de 14 días aparece la producción de interferón que habla de actividad de linfocitos T. La vacuna Sputnik recientemente, hace unos días, publicó en Lancet su fase 3 y demuestra, en este caso, que la inmunogenicidad también es significativa. Ellos comparan grupos de pacientes en diferentes grupos etarios, digamos, y además lo dividen entre hombres y mujeres, y como ustedes pueden ver, la respuesta es equivalente entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos mayores, lo cual es un dato muy significativo.
Esta es la comparación de todos los vacunados con el placebo. Y en este caso está la capacidad de neutralización, que también se manifiesta independientemente de la edad e independientemente del sexo. Esta es una evaluación muy interesante porque muchas veces esos aspectos, la edad sí, por el tema COVID y los adultos mayores, pero muchas veces el sexo no es algo que se tiene en consideración y la respuesta inmune de hombres y mujeres es diferente. Y por lo tanto, explorar esto es bien interesante. Demuestran además que se produce interferón gamma. Fíjense, estos son las personas vacunadas pre-vacuna y 4 semanas después de la vacunación, y como ustedes ven hay respuesta del linfocitos T produciendo interferón gamma, y los que reciben placebo no tienen absolutamente ninguna señal. Y respecto a la eficacia, más o menos como en el caso que se vio anteriormente de Pfizer, el gráfico es muy parecido. Aquí la eficacia es un poquito menor, 87%, pero lo más bonito es que en adultos mayores, que son personas muy susceptibles, tienen 92% de eficacia. Y otra cosa importante, en el 100% de los casos, aquellas personas que se vacunan y desarrollan COVID porque se infectan, nunca llegan a una condición grave. O sea, es 100% eficaz en el contexto de la gravedad de la enfermedad. O sea, una persona está sana, se vacuna, tiene una probabilidad en este caso del 13% de desarrollar COVID, de desarrollar la enfermedad porque se infecta con el virus, pero la probabilidad de que llegue a UCI es cero. Y eso es muy importante y después vamos a comparar muchas vacunas en ese sentido con un gráfico que les va a gustar muy bien, que es muy ilustrativo. ¿Cuál es la vacuna? Ahí terminamos con la de vectores virales. La vacuna de Sinopharm es particularmente interesante, es muy diferente a las anteriores porque se basa en una estrategia de virus inactivado. Y esto es espectacular porque no hay nada más inmunogénico que el patógeno inactivado. Cuando yo dicto la clase de inmunoterapia, siempre digo que los preparados vacunales más inmunogénicos, los que más se asemejan a la infección natural, es la del patógeno inactivado. Y eso fue lo que hicieron los chinos, los investigadores de Sinopharm con este preparado vacunal que se basa en el virus inactivado con este agente que se llama beta propiolactona. No importa. Lo importante es que cuando usted es inoculado con este virus, obviamente hay una carga de peligro enorme, las células dendríticas se activan, estimulan linfocitos T, se producen anticuerpos, hay cooperación de B, perfecto. O sea, es una estrategia vacunal muy interesante y también ellos publicaron en Lancet, en este caso digamos la filial, no sé cómo decirlo, de Lancet, que se encarga de enfermedades infecciosas, especialmente de enfermedades infecciosas, y publicaron su artículo, en este caso es fase 1-2, aún no publican la fase 3, donde demuestran que es muy inmunogénica, o sea, el 100% de los pacientes logra cero convertirse, independientemente de la dosis vacunal que reciba, tanto los jóvenes como los adultos mayores. Todos desarrollan anticuerpos y esta es la cantidad de anticuerpos que desarrollan. O sea, esta es la cero conversión y esta es la cantidad de anticuerpos que desarrolla evaluado como título de anticuerpos. ¿Está bien? Por lo tanto, es una vacuna, además en este paper no lo traje porque trae la información en tabla y era muy incómodo pasarles la información, pero es una vacuna que demuestra que no solo es inmunogénica, sino también segura. Fíjense que en cada caso les estoy poniendo el paper donde pueden revisar esa información en detalle. Estas dos láminas vienen de Infobae y es bien bonito porque es una comparación muy buena de las diferentes vacunas. Aquellas que ya tienen ensayos clínicos publicados en fase 3, la vacuna Sputnik, la Biotech, o sea, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, el nivel de eficacia que tiene cada una de ellas. Fíjense que la que tiene menor eficacia es la de AstraZeneca, medida hasta ahora, pero la eficacia en casos graves es muy buena en todas. O sea, AstraZeneca tiene 62% de eficacia, o sea, usted se vacuna y hay un 40% de probabilidad de que desarrolle COVID después, o sea, de que se contagie con COVID. Correcto, si nos guiamos por este número. Pero no va a llegar a UCI, en ningún caso va a llegar a una condición grave y es muy importante. Esta es la plataforma en que se basan, ARN mensajero, vectores virales, lo que ya vimos, evaluación de seguridad, y esto es muy importante, que tiene que ver con las condiciones de almacenamiento. Esto es muy importante, como también los costos. Cuando un gobierno o un sistema de salud pretende lanzar una estrategia de vacunación masiva, no puede basarse únicamente en cuál es la vacuna de mejor eficacia. Eso es importante. Y además,
cuál es la más segura. Eso es importantísimo. Pero tiene que sopesar otros criterios. Tiene que evaluar si puede recibir millones de dosis y conservarla, porque la vacuna Pfizer necesita 70 grados bajo cero para conservarse. Mientras que la Sputnik y la de AstraZeneca se conservan a temperatura de un refrigerador normal, entre 2 y 8 grados. Sin embargo, la de Moderna, aunque el nivel de conservación no es tan estricto como la de Pfizer, pero el costo es significativamente más alto. Por lo tanto, repito, hay que sentarse con un picture general y decir, ok, yo quiero vacunar a 30 millones de personas. Necesito una vacuna eficaz y segura, es lo primero. Pero además una vacuna que yo pueda conservar, que no me cueste mucho, porque no estamos hablando de vacunar a 20 ni a 1000, es a toda una población y todos los países, todos tienen que tomar este tipo de decisiones. Estas otras vacunas son aquellas que aún no tienen publicado la fase 3, ahí está el caso de Sinopharm, pero ya tienen los estudios realizados, evaluados por pares, o sea, ya hubo quien vio expertos que la vacuna cumple con los requisitos que hay que tener, pero no está publicada la fase 3. Ese es el caso de Sinopharm, que tiene una efectividad del 80%, una eficacia, perdón, del 80% aproximadamente, pero igual tiene 100% de eficacia en cuanto al tema de gravedad. O sea, usted se vacuna con Sinopharm y según estos datos, de cada 10 personas, 2 puede después infectarse con COVID, pero ninguno va a llegar a UCI. ¿Está bien? La temperatura de conservación es adecuada, el costo no es muy significativo comparado con otras y por lo tanto cumple con una serie de criterios que permiten que sea una vacuna factible para extender su uso. Por supuesto, en Perú se está utilizando, se va a usar no solo Sinopharm, sino otros candidatos vacunales, porque cada uno de ellos aporta cantidades de dosis diferentes y eso es muy importante. No se puede poner nunca todas las canastas en un solo huevo. O sea, al revés, todos los huevos en una sola canasta. ¿Está bien? Este sitio está espectacular, es un sitio que tiene New York Times, igual que lo que le decía anteriormente del tracking del desarrollo de las vacunas. Y aquí ustedes pueden ver país por país los que han iniciado la vacunación, cuántas personas tienen vacunadas, qué por ciento representa de la población. Y el dato que yo escogí es este, que es para cada territorio, qué tipo de vacunas se están utilizando. Pfizer, como ven, Europa y Norteamérica, incluyendo México. AstraZeneca, Europa, Brasil, la India, Moderna, Europa y Norteamérica, Sinopharm, China, el norte de África y Perú, la vacuna rusa está en Argentina, Bolivia, en el norte de África y Rusia, obviamente, y Sinovac, que también viene de China, bueno, en China, Brasil, Chile, en este caso, ¿está bien? Pueden ir viendo, o sea, este mapa va cambiando constantemente en dependencia de las vacunas que se van habilitando en los diferentes territorios y como les digo, tienen además información de cuántas personas se van vacunando en cada país. Yo no cogí esa, cogí esta que viene de Google, que está más a la mano, me la encontré hoy de casualidad, no la había visto realmente. Igual que Google está publicando cada cantidad de personas infectadas y la mortalidad por países, ahora publica las personas vacunadas. O sea, hasta hoy se han vacunado 160 millones de personas, lo que significa en el mundo que por cada 100 personas se han vacunado 2, todavía el 2%. Hay países a la vanguardia como Israel, que ha vacunado al 68% de la población, y hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ha vacunado a 46 millones de personas, pero al ser un país más grande, eso significa solo el 14% de la población. En Latinoamérica, el país que destaca es Chile, que ha colocado 1,5 millones de dosis, lo que significa el 8% de su población. ¿Está bien? Revisé y en la lista todavía no aparece Perú, ni en la de Google, ni en New York Times. Supongo que es que porque no se ha actualizado la data, no sé, porque acá ya se están vacunando personas, por supuesto. ¿Qué pasa cuando usted se vacuna? Ya dije, ninguna vacuna tiene un 100% de eficacia. Hay un nivel de probabilidad de que usted pueda contagiarse. Pero además, usted puede desarrollar una respuesta inmune protectora para usted. Pero ¿qué tal si usted se convierte en un individuo portador del virus que no se infecta, no desarrolla enfermedad, pero infecta a otros? Eso todavía no se sabe. Hay que esperar que las vacunas se vayan implementando en el mundo y estudiar mejor la respuesta inmune de los vacunados. Por lo tanto, los especialistas, la OMS y los CDC por ahí advierten o sugieren, no sé si usar la palabra advertir o sugerir, que se siga usando mascarilla. Usted se vacuna hoy
y cuando sale del vacunatorio se pone su mascarilla. Porque, repito, primero, no hay 100% de eficacia en la protección en ninguna vacuna. Y segundo, lo que es más significativo, usted puede protegerse usted, pero hay un deber social que ya les dije que está detrás de la vacunación. Usted puede estar protegido, pero podría estar contagiando a otros porque se convierte en un portador sano, digámoslo así, del virus. ¿Está bien? Y para terminar, no puedo dejar de hablar un momentico sobre este tema de las mutaciones. Ya ustedes saben que los virus, los patógenos en general, evolucionan de manera natural porque tienen una inestabilidad genética y porque además reciben la presión selectiva del sistema inmune. Cuando se ponen en contacto con el sistema inmune del individuo que infectan, hay una presión selectiva que escoge variantes del virus, en este caso, que tienen alteraciones genéticas que podrían en algún caso llevar a que esa alteración genética haga de ese virus, en este caso del SARS-CoV-2, un ente mucho más infectivo, por ejemplo, con mucha capacidad de generar mortalidad o lo que sea. Lo que sí está claro, repito, es que es un evento natural, esa evolución es un evento natural y viene ocurriendo con este virus desde el principio. En el mes de junio, por ejemplo, ya había una mutación que es esta, que está en el aminoácido 614. Esta mutación cambia un ácido aspartico por una glicina. Eso fue en junio. En junio ya el virus que estaba infectando a la población mundial no era el de Wuhan, era un virus diferente. Lo que pasa es que algunas de las mutaciones han ganado particular protagonismo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque hay 100 millones de personas infectadas, por lo tanto hay 100 millones de sistemas inmunes presionando selectivamente sobre el virus, generando variantes nuevas. Y dos, por la presión selectiva de las estrategias terapéuticas. Se ha volcado la terapia a tratar a las personas con todo aquello que indique que puede servir para algo. Fíjense que hay varias estrategias que se han abandonado. La hidroxicloroquina, el remdesivir, por ahí todavía se está hablando de si el ivermectina sí o no, el interferón prácticamente no se usa. Todo eso se ha probado y todo eso ha presionado sobre el virus para que aparezcan de manera indirecta variantes resistentes, de tal manera que estas variantes resistentes, como la que apareció en el Reino Unido, ellos a finales del año pasado dijeron, espérate, tenemos una segunda ola. Pero lo peor no es que tengamos una segunda ola, es que los que se están enfermando no son los adultos mayores, son los jóvenes. Y cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta, y por cierto, este documento está muy bueno, se lo puedo mandar a Natalie, ¿no? Natalie, para que lo comparta con ustedes. Y describe un poco la historia de esta variante y lo que encontraron y bueno, cuando se pusieron a buscar se dieron cuenta que el virus que estaba provocando esta segunda ola es diferente al que tuvieron ellos en la primera ola. Por ahí no solo está la variante británica, también la sudafricana, la brasileña, pero ustedes saben lo que representa esta imagen. Esta imagen aquí donde dice 0 representa el virus que empezó la infección en Wuhan. Y esto representa las variantes genéticas que se han identificado a lo largo del tiempo. O sea, la cantidad de alteraciones genéticas que han aparecido en este virus como causa de su propia variabilidad, de la presión selectiva del sistema inmune, de la presión selectiva de la terapia, han sido un montón, no solo las que hemos identificado como más significativas. Lo que pasa es que estas variantes de Sudáfrica, de Inglaterra, de Brasil, tienen cualidades especiales. De pronto son más infectivas, tienen más capacidad de evadir al sistema inmune, particularmente la de Brasil, y ganan relevancia. Pero no son las únicas. Cada bolita azul representa una alteración genética, una variante diferente del virus que se aleja de la variante 0 que fue aislada en Wuhan. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas alteraciones que están ocurriendo en Wuhan, la más significativa, en este caso la de Inglaterra, es este cambio que ocurre en la proteína S, particularmente en el sitio de unión a la molécula AC2, donde se cambia una asparagina por una tirosina. Es muy importante porque modifica la capacidad infectiva del virus y, como dije, aunque es natural que el virus vaya cambiando, lo que sí es claro es que la cantidad de cambios y sobre todo la velocidad con que ocurren no es natural. Por eso se piensa que por una parte haya presión selectiva hasta de la terapia que se ha venido utilizando. Y esto definitivamente lleva a que hoy nos enfrentemos a plataformas vacunales
incipientes en lo que se refiere a que es como una primera generación. Eso va a evolucionar en la medida que el virus evolucione, pero ya sabemos que la plataforma es eficaz, que es segura y que la gente la recibe bien, que es muy importante. Y bueno, se han venido adelantando, por ejemplo, Pfizer en este mismo artículo, donde publica la información, que por cierto dije que era publicó información en Lancet y publica en Nature también, y ellos demuestran que con alteraciones, estas son mutaciones que ellos artificialmente provocan en el virus, y encuentran que los pacientes vacunados con su vacuna, los anticuerpos que producen reconocen no solo la variante natural wild type, la salvaje, sino que también reconocen variantes mutadas del virus, y eso es una cosa buena para iniciar el tema de la vacunación. Pero repito, si el virus sigue moviéndose como lo está haciendo, pues lo más probable es que haya que trabajar con diferentes niveles de generaciones de vacunas, digamos así, ¿está bien? Y eso es muy importante. Incluso, fíjense que este tema de vacunarse tiene una trascendencia tremenda, porque ya les dije que el virus evoluciona en la medida que haya más sistemas inmunes presionando sobre él y terapia, ¿verdad? Si usted logra con la vacuna cortar la cadena de transmisión, cada vez habrá menos gente infectada, menos personas infectadas, y por lo tanto cada vez habrá menos presión selectiva sobre el virus y menos probabilidad de que el virus evolucione. Fíjense, o sea que vacunarse, repito, te protege a ti, protege a los que no se pueden vacunar, pero además ese cortar la cadena de transmisión limita la evolución del virus. ¿Está bien? Y eso es muy significativo. Terminé, por fin para ustedes y para mí, porque estoy cansado, pero muy contento. Repito, estoy tan feliz como al principio, pero cansado, pero feliz. Entonces, ¿qué se pueden? Bueno, aquí pongo ideas para llevar en la casa. Cuando uno va a un congreso, siempre al final terminan con esta frase. Lo que pasa es que ahora todos estamos en la casa. Yo dije, bueno, pero voy a usarla porque es un eslogan. Ideas para llevarse ahora, digamos, al baño, porque en la casa estamos todos. ¿Cuáles son? La inmunoterapia aplicada a SARS-CoV-2 ha buscado en este año, por una parte, hacer pasivo, o sea, inmunoterapia pasiva para tratar pacientes COVID, pero también inmunizar a las personas sanas, digámoslo así, o sea, cortar la infección, hacer inmunoterapia activa. Lo otro es que la inmunización eficaz contra SARS-CoV-2, como cualquier vacuna, tiene que estimular al sistema inmune adaptativo de manera que haya memoria, linfocitos Th1, linfocitos CD8 citotóxicos, anticuerpos, etc. En los últimos meses hemos visto que se han desarrollado diferentes plataformas vacunales, pero todas son plataformas ensayadas, probadas, no se inventaron para SARS-CoV-2, tienen años de probarse y de demostrarse su eficacia. Los diferentes candidatos vacunales todos evalúan seguridad, evalúan inmunogenicidad, entiéndase, producción de anticuerpos, que los anticuerpos neutralicen, que se activen células T, y además evalúan la eficacia de la inmunización con diferentes niveles, tanto la eficacia respecto a desarrollar COVID como la eficacia respecto a ir a UCI, que es muy importante, porque supongan que el 20% de los peruanos vacunados desarrollen COVID después. Pero si ninguno va a UCI, no hay problema, porque el hospital, el colapso que tiene es por las unidades de terapia intensiva fundamentalmente. Si usted descolapsa el sistema de salud, tiene un logro espectacular, ¿comprenden? Porque recuerden además que ahora uno piensa en UCI y solo piensa en COVID. Pero hay pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes, con enfermedades renales, que necesitan UCI y que están siendo, no voy a decir la palabra relegado, pero están teniendo una gran competencia, si se puede hablar así adecuadamente, no sé si es el término más adecuado desde el punto de vista ético, pero tienen competencia por esas camas UCI. ¿Está bien? Entonces, lo otro es la evolución natural del virus. Ocurre la evolución natural, pero también por presión selectiva por parte del sistema inmune, de las estrategias de terapia, y eso es algo que hay que seguir, es algo que hay que rastrear para entender la eficacia futura de las propuestas vacunales. ¿Está bien? Entonces, con esto termino con el mismo mensaje que empecé. Esta presentación posiblemente no les ha dicho nada absolutamente nuevo a ustedes. Lo único que les ha hecho es lo que he querido, organizarle las ideas y pasarle información que los ayude a contarle a otros ideas ordenadas sobre el tema de las vacunas y sobre todo
a tener un lenguaje que les permita comunicar de manera coloquial o que les permita entenderlo bien para poderlo transmitir adecuadamente a la comunidad, a sus familiares. O sea, no hay nada más valioso para entender algo, y eso se lo digo mucho a los alumnos míos, que explicárselo a otro. La mejor manera de estudiar inmuno, física o anatomía es explicarle a otro lo que tú te tienes que aprender. Si tú lo explicas, te lo vas a saber súper bien. Y eso hago yo. O sea, cada vez que yo me paro aquí o en una clase o en esta actividad, yo he aprendido tanto con ustedes. Porque para yo decir esto, he tenido que entenderlo muy bien y poderlo contar de la mejor manera posible. ¿Está bien? No les robo más tiempo.